Bienvenidos una vez más a su programa Diálogos, un espacio para pensar nuestro presente, nuestra cotidianidad a través del cine y la filosofía. Continuamos con una segunda parte de este genial filme de Christopher Nolan, Interestelar. Hablaremos un poco hoy de la paradoja espacio-temporal y el desvanecimiento o la preservación del ser. Agradecemos a aquellas personas que hacen posible ese espacio, al director de Emisora Mariana, Fray David Romo, y quien nos acompaña en Máster, Diego. Tenemos la presencia del profesor Daniel Moreno y el profesor Marco Vázquez. Daniel, por favor, acompáñanos con esa sinopsis para que nuestros oyentes recuerden un poco esa película y los temas que hemos tratado en estas emisiones. Bueno, Interestelar es una producción estadounidense dirigida por Christopher Nolan. El filme fue protagonizado por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine y Matt Damon. Se estrenó el 26 de octubre de 2014 y pertenece al género ciencia ficción épico. Ya nuestros anteriores dos programas sobre la película pues nos han deparado, digamos que un parámetro a seguir en nuestras discusiones. Hemos ya adelantado algún esquema de introducción a la temática que pues nos introduce el filme de Christopher Nolan. Y asimismo también hemos discutido en torno a los modelos de la física contemporánea, ¿no? Y también entender que trata la ciencia hoy en día de asociar dichos modelos existentes para unificar a través de una sola teoría la comprensión que tenemos del universo. Para que nuestros oyentes se lleven una impresión general del filme que hoy seguiremos discutiendo, nos encontramos con un personaje principal que es Joseph Cooper, que es ex ingeniero piloto de la NASA y quien va a ser uno de los protagonistas centrales junto con su hija Morph, quien vive en su habitación un suceso de singularidad gravitacional. Ese suceso ella lo llama como la presencia de un fantasma, algo que va a ser muy importante dentro de la película porque nos va a permitir acercarnos precisamente a esos fenómenos cuánticos y también de la relatividad general de alguna u otra manera que permean todo el filme. Pero digamos que cuál es la temática bastante amplia que también tendremos que discutir. Es especialmente enfrentar las condiciones paupérrimas de la Tierra y pues su eminente extinción, ¿no? Si la humanidad se queda unos años más en la Tierra va a ser imposible ya sobrevivir. Así que la única posibilidad es encontrar un mundo posible para habitar. La NASA, que pues digamos que en el filme se ve allí como una especie de bastión que queda de científicos dedicados a estas tareas. Cabe aclarar que la Tierra, digamos que sufriendo este proceso de ambiental, ¿no? y de crisis, ha vuelto a la tierra, al campo, ¿no? a la agricultura. Así que pues los ingenieros y pilotos pues ya son labores y profesiones que ya no son de utilidad. Entonces pues este bastión de la NASA es muy interesante encontrarlo allí, digamos que muy reducido, y los científicos allí trabajan especialmente en un proyecto que es una teoría gravitatoria de la propulsión para poder salir de la Tierra, como el llamado Plan A de uno de los doctores, que es el Dr. Brandt en la película. Y asimismo también se tiene un plan B, que es llevar 5.000 embriones congelados a un nuevo mundo, donde exista la posibilidad de encontrarnos con un nuevo hogar para la humanidad. Entonces algunos de los científicos de la película pues ya han emprendido este viaje. Cabe resaltar allí, digamos que esos nombres que son los de los astronautas Miller, Edmonds y el Dr. Mann, que protagoniza este papel Matt Damon, con quien se encontrarán los personajes que viajarán a través del agujero de gusano para encontrarse con esta posibilidad de un nuevo hogar para la humanidad. Entonces, sí, el filme realmente nos deja sobre la mesa muchas de las temáticas, no solo de la física contemporánea, sino también muchos de los problemas que antropológicamente siempre han sido los clásicos, ¿no? Especialmente el principio de la conservación, este tema que digamos que es el clásico en la antropología, que es cómo se entiende el hombre ante la inmensidad del universo. Muchas gracias, Daniel, por esa sinopsis, esta presentación. Esos temas que hemos tratado de informarles a nuestros oyentes de Emisora Mariana, su programa Diálogos. Espero que disfruten junto con nosotros este pequeño coloquio que hemos presentado para ustedes. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook
y en nuestra página Círculo Bogotá, donde están las emisiones de los antiguos programas. La película trata de explicar esta interesante teoría de la relatividad, de la teoría del espacio y del tiempo, como mucha ciencia ficción trata el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? Pero aquí habla de un espacio, una temporalidad que se vuelve física, representado bajo esa dimensión donde ese astronauta entra y resuelve de alguna manera la trama, pero también bajo ese teorema científico vemos los dilemas y los problemas que se afrontan estos astronautas. El tema de la supervivencia, el tema de poder volver a la Tierra, completar también la misión. Bueno, y también yo creo que es esencial que nuestros oyentes puedan llevarse también no solo una dimensión de las problemáticas que se encierran dentro del filme, que pues ya hemos mencionado así como en grandes perfiles, sino también lo simbólico que llegan a ser los personajes dentro de la misma trama, porque cada uno de ellos, jugando un papel en la película, también representan una actitud crucial de parte de la humanidad en dichos eventos, ¿no? Al afrontar no solo la crisis, sino también el gran proyecto heroico de poder aventurarse al mundo del espacio. No sé, el profesor Marco, que pues nos acompaña hoy, nos puede dar impresiones así generales también del filme al respecto. Daniel, gracias. Una de las cosas que usted mencionaba al hacer la sinopsis era referirse a la película como una narración de carácter épico, y creo que ahí precisamente podremos hacer como una reflexión, porque casi que lo que le da el carácter épico no es tanto la posibilidad de trasladarse en el espacio-tiempo aprovechando un agujero de gusano para cruzar el universo a distancias de quizás de años luz, sino que lo que le da el carácter épico es precisamente la necesidad de encontrar un nuevo hogar, una nueva tierra, digámoslo así. Y esa gesta es desesperada porque es una tierra agonizante, es una tierra que está estancada, digamos, y está deteriorada en las condiciones de vida. Prácticamente la vida en la Tierra se muestra como detenida en el tiempo, en un entorno agrícola, donde quizás aún todavía están presentes algunas ventajas de la tecnología, como la inteligencia artificial, los GPS, pero están puestas al servicio de cosas elementales como es la agricultura. Y es esa gesta, ese deseo de encontrar un nuevo lugar de colonización, y el hecho mismo de que se hayan fraguado unos planes, el plan A y el plan B, como esa medida en cierto modo desesperada de alcanzar una nueva tierra, es lo que le da ese carácter épico a esta película. Quizás, podemos mencionar algunos detalles de esto más adelante. Sí, yo creo que esto que ha aclarado el profesor Marco, de verdad que es muy importante dentro de la película, porque sí, muchas veces no se considera esa característica épica del filme, porque en realidad sí es un viaje tal y como los clásicos lo habían narrado, así como un tipo de odisea, pero entonces esta es la odisea del Homo Viator, ¿no? Del hombre que viaja y que insiste en encontrar de todas maneras la proyección de un sentido para buscar la finalidad de la vida misma humana. Y creo que más allá de las teorías científicas que son el trasfondo de la película y que también evidentemente son interesantes, creo que la película sí plantea un tema especialmente antropológico, más allá que el solo problema físico contemporáneo. Sí, incluso creería yo que, por ejemplo, cuestiones como la relatividad del tiempo, o el hecho de que al alejarse, por ejemplo, Cooper de su hija, los tiempos van a ser diferentes, o los momentos en que la misión se queda en un lugar y luego llegan a este planeta y han transcurrido 9 años para el que lo está esperando en la nave y 20 y tantos años para los de la Tierra. Ahí es donde se ve lo dramático del asunto, ¿no? Se ve, por ejemplo, ese temor expresado por Cooper de que esa misión se tenía que hacer en muy pocas horas, porque en el fondo lo que a él lo movía era ese deseo de volver con sus hijos. Y él sabía que esa hora que podían pasar en la misión significaban
por cada hora 7 años. Entonces, de nuevo, quizás en el plano puramente físico, digámoslo en el plano puramente objetivo de todas estas cuestiones, ¿qué importa que hayan diferentes curvaturas espaciotemporales? De hecho las hay, digamos, es muy probable, por lo que la física nos enseña, que eso sea así, y que mientras en este momento nosotros estamos viviendo esta realidad espaciotemporal, hay muchas otras, miles o infinitas realidades espaciotemporales, pero el asunto es cuando esto toca la vida humana, cuando la relación humana se ve atravesada por esta circunstancia, entonces ahí surge el drama. Sí, creo que es la parte vital, yo creo que siempre la humana, ¿no? Porque es después de todo el fenómeno de la lejanía y la cercanía con el otro el que nos mantiene atados a la vida, y creo que esto es de vital importancia en el filme y es el que le da el momento más dramático y más significativo para mí dentro de la película. Sí. Tanto que pues el amor por una de las tripulantes de esta misión, que es la doctora Amelia Brandt, va a definir el amor precisamente como aquello capaz de trascender la barrera espaciotemporal, como lo único tal vez, ¿no?, que nos mantiene atados, lo único que permanece. Entonces es altamente significativo todos estos temas con los que nos encontramos en el filme. La película Interestelar nos deja un panorama interesante y algo que sería para plantear en este pequeño coloquio, eso de esas paradojas del espacio y el tiempo, eso que nos muestra la película, como Cooper, siendo joven, teniendo una edad ya madura y adulta, la narrativa de la película la cuenta Cooper, ¿no? Pero en esa paradoja también, en esa narrativa, encontramos cómo va seccionando esas etapas de Morph, su hija. Se despide ella cuando es niña, es adolescente, pero ya regresa cuando ella ya tiene más de 100 años, ¿sí? Para Cooper solo han pasado no más de unos meses. Y ya volver a conectarse otra vez con el tiempo de la Tierra ya son más de 100 años ya transcurrido, ¿no? Como nos muestra esa relatividad en el mismo tiempo la película y la narrativa del film. Bueno, yo creo que para que nuestros oyentes tengan más o menos como un significado claro de lo que aquí entendemos como paradoja, es sencillamente decir que es algo que va en contra del sentido común o que plantea contradicciones a nivel del razonamiento lógico. Entonces, cuando nos encontramos con una paradoja, nos encontramos con algo precisamente que rompe las barreras de nuestra comprensión y viaja entre la opinión y la ciencia, ¿no? Paradoja significa eso, tratar de no tocar ninguno de los dos límites, pero habitando en los dos límites. La racionalidad paradójica a la que nos obliga la película para poderla comprender e interpretar es muy interesante, y creo yo que si bien se pueden detectar varias de las paradojas que ya conocemos o que son clásicas de pronto en los temas de la física cuántica, creo que también se plantean otras de las normales. Nos encontramos con la paradoja, pues, como vengo diciendo, la clásica, que es como personaje principal aquí, el protagonista, que es Cooper, está al inicio de la película con su hija muy jovencita y se encontrará al final de la película con su hija también, después de todo este viaje, después de toda esta odisea interestelar, pero ya anciana. Entonces es la paradoja espaciotemporal, que pues ya hemos tratado también como de explicar un poco el hecho de por qué no es tan paradójico el fenómeno cuando entendemos cómo afecta la relatividad general toda la película, ¿no? Viviendo en simultáneos presentes, pero digamos que en unidades espaciotemporales distintas. Eso por un lado. Y otras dos que me parecen importantes que discutamos aquí en la mesa de trabajo son en el momento en el que TARX, la inteligencia artificial que acompaña a este astronauta que es Cooper, ellos dos, después de abandonar la nave en la que se encuentran con la doctora Amelia Brandt, y para darle la oportunidad a ella de sobrevivir, ellos tienen que verse sometidos a entrar al fenómeno de esa singularidad, esa anomalía a la que se enfrenta la razón del horizonte de sucesos de un agujero negro como es Gargantúa.
al entrar en el agujero negro, Cooper entra en un Tesseracto, que es una especie de cubo de 4 dimensiones, algo que ya en sí mismo es paradójico, y allí creo que se desvelan dos paradojas esenciales. La primera es la que vivimos en torno a TARX, la inteligencia artificial. Él es el encargado de transmitir a Cooper dentro del Tesseracto un mensaje que se supone es la codificación que le va a llegar a Morph siendo adulta para poder salvar a la humanidad. Entonces la película hace recaer la responsabilidad en una inteligencia artificial, o sea, nos ha salvado la inteligencia artificial, no nos ha salvado la humanidad, nos ha salvado la inteligencia artificial. Así que es una paradoja interesante porque de ese fenómeno de cómo está Tarks y cómo se entera de esto, nunca se nos dice nada en la película. Y me parece que esto empieza a plantear planteamientos bastante contradictorios y que conectan con la otra paradoja. ¿Y cuál es? ¿Cómo es que Cooper sale del Tesseracto? ¿Cómo sale del fenómeno de ese horizonte de sucesos del agujero negro y vuelve al espacio? Y cuando vuelve al espacio es la nave en la que viene la humanidad entera la que lo recoge y se encontrará pues ya con su hija anciana. Entonces yo creo que estas tres paradojas interconectadas plantean todo el hilo temático de la película y me parecen pues altamente significativas porque pues en todas las tres paradojas la película más que decirnos o más que mostrarnos calla. Bien, sobre esas paradojas que Daniel menciona, esto es algo que quizás para muchas personas que han estudiado, digamos, el tema, incluso en las escuelas lo enseñan, en el bachillerato, por ejemplo, es la famosa paradoja de los gemelos, que ya la había propuesto Albert Einstein en su época. Y lo que hace la película es mostrar, recrear la paradoja de los gemelos. Básicamente la paradoja de los gemelos lo que dice es un experimento mental, ¿no? En el cual se imagina dos gemelos. Uno de ellos viaja en un cohete espacial y viaja a la velocidad de la luz o una velocidad cercana y el otro se queda en la Tierra. Al regresar de su viaje por un tiempo determinado, se da cuenta que el gemelo que regresa, al descender de la nave, se encuentra que su gemelo es un anciano y él es joven. Sin embargo, desde la perspectiva del viajero, él ha hecho un viaje corto. Entonces, bueno, eso está allí ya desde la época en que Einstein formula la teoría y trata de explicar cuáles serían los efectos prácticos de una aceleración a la velocidad de la luz. Y ciertamente pues lo vemos en la película. Desde el otro punto de vista, o más bien la otra paradoja, que es el papel protagónico de TARS como salvador de la humanidad siendo él una inteligencia artificial. Me parece muy interesante porque claro, esto nos lleva a la reflexión sobre a quién le corresponde medir los efectos de la tecnología. Esto me ha hecho pensar en un poco este principio de responsabilidad que formula Hans Jonas, el filósofo alemán Hans Jonas, quien dice, bueno, la libertad que ha tenido el hombre de crear y hacer, digamos, llevar la ciencia al punto de la tecnología, también implica el hecho de que el hombre debe medir hasta dónde puede avanzar en esto, si su libertad le permitiría esto, si las generaciones futuras se ven afectadas. Entonces a mí me parece muy interesante la paradoja porque claro, es prácticamente la inteligencia artificial, que es un producto de la tecnología humana, la que está haciendo el papel que le correspondería a la conciencia humana. No, es el hombre o más bien la especie, porque ese es otro de los elementos que uno ve en la película, la especie o el colectivo humano pierde ese horizonte, esa capacidad de reflexión, esa capacidad de freno, de frónesis allí, y es la inteligencia artificial la que termina haciendo un poco ese papel.